Descargo de responsabilidad. No somos dueños de Evangelion, crédito a idea que no. Sin más que decir o aclarar, continuemos. Shinji huye. Capítulo 4. El lamento de Misato. Nuevas identidades. Shinji igual Buddy, ambos son ferozmente leales a sus amigos, y nunca dejan atrás a nadie que les importa. Mari igual Jessie, dos amantes de la diversión que creen que un mundo amigable para todos es mucho más importante que material posesiones en la vida. Rei igual Go, cucolanders de mente simple que a veces se alejan un poco de la realidad por su propio bien, pero ahora buscan participar más activamente en la mejora del mundo siguiendo el ejemplo de su mejor amigo. Kaworu igual Boots, un extranjero que tiene buenas intenciones pero luchó por aprender las costumbres del nuevo mundo en el que se encontraban. En el caso de Kaworu, la importancia de la moralidad y la amistad. Misato regresaría más tarde esa noche para encontrar a la normalmente estoica Asuka acurrucada en un rincón de la habitación, gimiendo débilmente mientras lloraba con lo último de sus fuerzas, sus ojos enrojecidos y tan doloridos que apenas podía mantenerlos abiertos. Asuka. ¿Qué pasa? La mayor de cabello púrpura preguntaba tratando de ser útil mientras trataba de ignorar los muebles destrozados que se alineaban en el apartamento muy estropeado. Estaba claro que Asuka era la única que podía haberlo hecho y Misato no estaba segura de qué decir. Sabía que Asuka podía ser violenta, pero esto era simplemente aterrador. Asuka no honró a su comandante con una respuesta, sino que le entregó la nota de despedida garabateada desordenadamente que Shinji había dejado en su cama. Todo el personal de alto rango en NERF recibió clases básicas de alemán y Misato tradujo el texto con facilidad. Shinji debe haberlo preparado específicamente para Asuka, ya que de otra manera nunca usó el alemán en su idioma a pesar de ser muy bueno con los idiomas en la escuela. Su carta de despedida se tradujo simplemente como adiós Asuka. Nunca volveré. Te amo pero no te extraño. Tu Shinji. Había estado reflexionando desde el segundo en que entró al apartamento para encontrar a la muy angustiada Asuka porque Shinji no la consolaba. Pero sus peores temores ahora se confirmaron. Haré que Nerf lo busque. Misato prometió mientras marcaba rápidamente el número de Nerf y con voz serena pero urgente informó que Shinji había desaparecido mientras Asuka finalmente se las arreglaba para secarse las últimas lágrimas con la manga. Nerf están haciendo todo lo posible para buscarlo, dijo Misato mientras colgaba el teléfono después de una breve conversación que en su dolor Asuka apenas escuchó. Demasiado cansada para hablar más, Asuka simplemente asintió con un ligero alivio mientras comenzaba a regresar a su habitación cuando la expresión de Misato se volvió venenosa y miró a Asuka con una mirada de puro odio como Asuka nunca había visto a su especialidad hacer a nadie en toda su vida. La vida. La dejó helada hasta los huesos. Felicitaciones Asuka. Misato elogió sarcásticamente, su mirada dura como la piedra perforando a Asuka como un cuchillo. Lo has hecho. Has expulsado al pobre Shinji y nos has condenado a todos. Asuka trató de negar con la cabeza solo para que Misato avanzara con una barra de dientes aún más enojada, lo que la hizo retroceder de terror cuando su comandante levantó un puño en el aire. Has alejado lo más cercano que tenía un amigo, Asuka. Deberías estar avergonzado. Ella retiró el puño levantado haciendo que Asuka retrocediera reflexivamente aterrorizada. Podía hablar mucho sobre lo fuerte y dura que podía ser ella y ella sola, pero incluso ella tenía el buen sentido de temer un puñetazo fuerte y enojado de un veterano de combate canoso. Debería golpearte tan fuerte Asuka que te rompa la cara. Misato admitió mientras mantenía su voz tranquila pero su enojo aún era obvio. Debería hacerte pagar por todo el dolor y el dolor que le ha causado a mi pobre hijo Shinji a lo largo de los años. Supongo que soy un incompetente mayor por no haber hecho esto antes. Por favor no me golpees. Asuka se las arregló para ahogar mientras temblaba y temblaba al ver el puño levantado de Misato fuertemente apretado. Le trajo recuerdos increíblemente dolorosos de su padre abusivo cuando golpeó a su madre y a ella después de volver a casa después de una noche de ser un gigoló infiel de fiesta con otras mujeres. Deberías saber mejor que nadie lo que es ser abandonado y dejado por muerto, Asuka. Misato reprendió severamente con el puño aún levantado, como si estuviera leyendo los pensamientos exactos de Asuka en ese momento. Tu propia familia te ignoró y cuando Shinji trató de brindarte la amorosa atención que nunca te dieron, ¿cómo le pagaste?
Asuka solo pudo morderse el labio avergonzada mientras miraba fijamente el puño de Misato. Shinji vivió para ti, Asuka. Te dio todo lo que tenía para que pudieras ver las cosas buenas de la vida, y tú lo castigaste por eso. Y ahora, voy a hacer lo que debería haber hecho durante mucho tiempo. Te voy a castigar por agredir a un compañero piloto de Eva, que es la mayor ofensa posible. No. Suplicó Asuka lívidamente. Este era su padre enojándose con ella por una sola pregunta matemática incorrecta una y otra vez, solo que peor. El susto de Asuka se convirtió en confusión y luego en shock total cuando Misato hizo lo que hizo a continuación. Con una visible fuerza de voluntad, la furiosa mayor bajó el puño mientras mantenía su mirada de desaprobación completamente fija en la pelirroja alemana que ahora se había reducido a poco más que un tembloroso trozo de gelatina. Shinji no aprobaría la violencia, Asuka. Misato explicó, un ligero sollozo ahogando sus palabras haciendo que Asuka se asustara aún más que cuando estaba enojada hace unos momentos. Él querría que te tratara bien. Querría que fuéramos una gran familia feliz. Y es solo por su bien, Asuka, que te dejo ir. Pero como mayor de Nerf, no puedo dejar que los delitos tampoco quedan impunes. Ella señaló la puerta. A partir de hoy Asuka Langley Soryu, segunda hija de Nerf, por la presente, como su comandante en jefe, la relevo de todas sus tareas de pilotaje. Por favor, retírese de inmediato y no regrese hasta nuevo aviso. Había comenzado a llover de nuevo con lluvia afuera. Me dijiste que pilotar un Eva era lo más valioso para ti, Asuka. Bueno, Shinji era la persona más importante en mi vida para mí, y lo hiciste irse. Escapaste de la crueldad de tu madre y tu padre solo para infligir la misma crueldad al mismísimo Salvador que quería darte el amor y la atención que tu niñez desperdiciada no pudo. Claramente no aprecias lo que te han dado, monstruo. Así que vete. Vuelve a estar solo otra vez hasta que puedas aprender de tus errores. Algunos sollozos más dolorosos. Vete ahora antes de que me hagas realmente enojado. Misato ordenó mientras levantaba su puño de nuevo, todavía apuntando a la puerta con la otra mano y comenzó a llorar lastimeramente, causando un dolor agudo en el pecho de Asuka mientras observaba el delicado pero todavía muy doloroso colapso de la mujer adulta mientras un rastro de lágrimas se filtraba del ojo derecho del mayor de cabello púrpura. Abandonar. Un sollozo y un resoplido. Vete ahora antes de que te haga papilla. Antes de que haga algo, me arrepiento. Está lloviendo a cántaros, comentó Asuka. Voy a contar hasta 3 y a la cuenta de 3, te voy a golpear tan fuerte que desearás no haber nacido nunca. 1. Asuka se sacudió mientras veía a Misato apartar su puño fuertemente apretado. Esto no podría estar pasando. Simplemente no podía. Misato en realidad estaba imponiendo disciplina. Y de la oscuridad completamente loca y trastornada en sus ojos generalmente suaves, esta vez era completamente real. 2. Asuka había estado rodeada de suficientes abusos en su infancia como para saber que cuando Misato llegó a la cuenta de 3, las cosas no podían ser otra cosa que puro horror que las palabras no podían comenzar a describir. Por primera vez en su vida, la invencible Asuka Langley Soryu se tragó su orgullo mientras salía corriendo de la cocina, abrió la puerta del apartamento y salió a toda velocidad del apartamento sin siquiera cerrar la puerta detrás de ella. Corrió por el pasillo y bajó las escaleras sin mirar atrás ni una vez. Su trágico pasado, que esperaba dejar atrás para siempre, finalmente la estaba alcanzando. Y todo fue causado por la partida de Shinji. Cuando te ponga las manos encima, Shinji, y Asuka comenzó a amenazar solo para ceder cuando pensó en el recordatorio de Misato de que Shinji lo había dado todo por ella. Realmente podía pensar en muchas cosas buenas que el chico japonés había hecho para alegrar sus días, como tocar el violonchelo, cocinar sus comidas, sentarse junto a su cama cuando se lesionaba en una pelea e incluso masajear sus pies cuando le dolían los pies. Sí, su devoción por ella realmente no conocía límites para que él estuviera dispuesto a hacer incluso la última cosa completamente desagradable por ella. ¿Por qué tiene que huir el día que crezca la conciencia? Asuka suspiró con impaciencia mientras se sentaba en el vestíbulo ahora vacío en la planta baja del apartamento para esperar la lluvia antes de intentar llegar a la casa de su amiga Ikari para pasar la noche. Y luego hizo la pregunta que Shinji había estado haciendo toda su vida. La pregunta que los unía más que marido y mujer. Más cerca que los dientes y las encías. ¿Por qué la vida tiene que ser tan injusta de veces?
Misato se quedó temblando levemente en silencio mientras cerraba la puerta con manos temblorosas y ojos medio cerrados. No recordaba la última vez que había llorado. Un mayor intrépido nunca lloró. Pero ahí estaba, una lágrima que, por leve que fuera, seguía siendo una lágrima. Una lágrima que le recordaba que estaba destinada a ser la guardiana de Shinji y también la mayor. Y mientras trataba de cumplir con su deber como mayor, había fallado tanto en eso como en su responsabilidad como lo más cercano que Shinji merecía a un padre después de todo lo que había pasado tanto por ella como por el mundo cruel que no se preocupaba por él ni por ella. Fue aquí donde Misato hizo la cosa más loca que cualquiera podría haber hecho incluso en ese loco momento. Una decisión de locura que años después, se preguntaría por qué. Se tambaleó en la habitación de Shinji, mientras contenía otro torrente de lágrimas, cargó una cinta con la etiqueta Mi canción favorita. Para Misato y para mí con tinta permanente en el gran y maltrecho reproductor de música de Shinji y presionó el botón de reproducción. Una hermosa música de piano llenó la habitación cuando Misato tomó aire y comenzó a cantar su primera canción en su vida con un nivel de habilidad que incluso el más profesional de los músicos envidiaría, matando cada acorde de manera asombrosa ya que su canto coincidía perfectamente con el ritmo del piano. Fue una canción del corazón. La primera vez que ella, como un monstruo sin corazón, había hecho algo desde el corazón con el destinatario previsto de su sincero regalo ni siquiera aquí para recibirlo. Cuando alguien me amaba. Todo era hermoso. Cada hora que pasamos juntos. Vive dentro de mi corazón. Y cuando estaba triste. Estaba allí para secarme las lágrimas. Y cuando él era feliz, yo también cuando me amaba. Su mirada pasó por una foto de un Shinji más joven y optimista que aún no había perdido la esperanza en la humanidad y aquellos que se suponía eran sus guías confiables para ayudarlo en el viaje salvaje e impredecible que era la vida. Si sus ojos se hubieran demorado un milisegundo más en cómo la imagen capturaba su inocencia infantil entonces de manera tan brillante, Misato habría estado llorando como cubos. Se le formó un nudo en la garganta, pero se obligó a continuar la canción de todos modos. Por el bien de Shinji, incluso si no estaba mirando. Durante el verano y el otoño. Nos teníamos el uno al otro, eso era todo. Solo él y yo juntos, como debía ser. Y cuando me sentía sola, él estaba allí para consolarme. Y supe que me amaba. Horribles flashbacks de todas las veces que le había gritado a Shinji, a menudo sobre los errores más básicos que ni siquiera eran su culpa, volvían a ella y tenía que sacudirse para obligarlos a regresar a su subconsciente, donde desafortunadamente permanecerían hasta el día. Ella murió. La culpa era el peor tipo de castigo. Culpabilidad y arrepentimiento. Así pasaron los años. Él permaneció igual, pero comencé a alejarme. Aún así, esperó el día. Cuando digo que siempre te amaré. Unas pocas palabras simples que habrían solucionado todos los problemas de autoestima de Shinji y serían lo menos que se merecía después de arriesgar su vida tantas veces sin recompensa de nadie. Y Misato ni siquiera podía hacer eso. Se dio una bofetada a sí misma cuando la melodía del piano llegó a un intermeso. Ella había sido una tonta. Recordó cómo esta mañana, Shinji había corrido hacia ella y extrañamente le había dado el abrazo más grande e íntimo que jamás había recibido mientras decía que se iba a la escuela. Te voy a extrañar, Misato. Cuídate. Te amo. Había trabajado varios turnos nocturnos esa quincena, a menudo dejándolo solo por las noches solo en Asuka. Ella había tenido la intención de pasar más tiempo con él del que ahora nunca llegaría. Debería haber visto las señales. Al menos Shinji fue lo suficientemente educado como para darle una despedida significativa. Otra razón por la que era tan buen chico. Logró recomponerse para seguir cantando justo cuando comenzaba la estrofa final de la música de piano. Solitario y olvidado. Nunca pensé que miraría en mi dirección. Pero me sonrió y me abrazó. Como solía hacer. Cuando me amaba. Como si me amase. Cuando alguien me amaba. Todo era hermoso. Cada hora que pasamos juntos, vive dentro de mi corazón. Cuando él me amaba. Tienes derecho a estar enojado, Shinji. Misato admitió solemnemente cuando la canción llegó a su fin. Tienes todo el derecho a odiarme por lo mal que te traté durante los años en los que más me necesitabas. Pero sé. Incluso si nunca vuelves. Que te amé y siempre lo haré.
Y que donde sea que termines ir y lo que sea que termines haciendo, estaré orando por ti en cada paso del camino. Y en el único vuelo programado para llegar a la nueva capital de California, Pixar City para el día siguiente, Woody Bridge se reía y lloraba al mismo tiempo mientras miraba una obra maestra de una película del estudio Ghibli, esta llamada Ponyo, en la compañía de sus queridos y valiosos compañeros a quienes consideraba nada menos que su segunda familia. La vida no podía ser menos que perfecta ahora que estaba justo donde quería estar. Él derramó una lágrima cuando los créditos de Otro viaje cinematográfico épico llegó a su fin y comenzó a cantar una canción conmemorativa para rendir homenaje a aquellos que lamentablemente se vio obligado a dejar atrás. Levantó un vaso de delicioso té helado de limón mientras se aclaraba la garganta mientras inclinaba la cabeza con los ojos cerrados mientras sus amigos hacían lo mismo y cada uno de ellos se turnó para cantar la siguiente línea. Woody. Por los que tenemos. No. Saludos por el deseo de que estuvieras aquí pero no lo estás, porque las bebidas traen todos los recuerdos de todo lo que hemos pasado. Butch. Y brindis por los que están aquí hoy. Jessie. Brindis por el que perdimos en el camino. Woody. Porque las bebidas traen todos los recuerdos. Y los recuerdos te devuelven a ti. Realmente sintió pena por haber dejado atrás a su padre y a sus otros colegas en Nerf. Esperaba que Asuka pudiera superar cualquier sentimiento negativo que su partida pudiera haber dejado en ella, si es que lo había dejado, y de hecho encontrar la felicidad que ella decía que solo encontraría con él en su vida. No pudo evitar sonreír un poco cuando consideró que las dos últimas líneas de lo que acababan de cantar se correspondían perfectamente con la razón por la que su padre había cometido muchos de los errores que cometió. De hecho, Gendo había hecho un gran trabajo brindando por el uno o más bien por el que había perdido en el camino con la depresión que le había dejado perder a su esposa y los extremos que estaba dispuesto a hacer para traerla de regreso. Pero al hacerlo, no brindó por los que están aquí hoy. Su hijo. Su amante, Ritsuko y todos los demás en Nerf que habían trabajado día y noche más para hacerlo feliz que por sus pésimos cheques de pago, que redujo aún más para ahogar su depresión con excesos. Pudo haber encontrado nuevas personas a las que dar su afecto. Tal vez incluso la oportunidad de encontrar a otra mujer como Yui en la población enormemente reducida pero aún excesivamente grande de varios cientos de millones de personas que habían sobrevivido al primer impacto y probablemente estaban rogando por la oportunidad de reunirse con un líder tan influyente y supuestamente heroico del Reino Unido. Corporación que los mantuvo a salvo. Y si lo que el Dr. Akagi le había dicho contenía una pizca de verdad, Gendo había respetado la primera, pero no la segunda, del importante voto matrimonial que hicieron el marido y la mujer el día de su fatídica unión. Amar tanto en la enfermedad como en la salud. Ciertamente, ahora Gendo estaba desconsolado y desconsolado con Yui desaparecido de su vida en un estado casi muerto, pero se suponía que Shinji era la vida que habían creado juntos. Y si Gendo estaba realmente tan dispuesto a deshacerse de aquellos que pretendía preocuparle en el momento en que sobrevivían a su utilidad, era mucho más difícil que Yui fuera simplemente otro juguete en su caja y su lujuria por ella provenía más de su ego insaciable que amor real. Una mujer cuerda no solo entraba en un EVA para ser puesta en un estado de tormento interminable que tenía el potencial de durar para siempre, por desinteresado que fuera. Algo la hizo hacerlo. Pero estos pensamientos eran pensamientos para otro momento, se recordó Woody mientras chocaba vasos con los buenos amigos que tuvieron la suerte de terminar en este viaje con él y bebieron, el sabor dulce y relajante de su bebida le recordó lo afortunado que era en eso. Momento y contar sus bendiciones ahora y preocuparse después. No hay mucho que decir aquí realmente. Muchas gracias a todos por leer y ser personas tan maravillosas. Por favor, revise o marque como favorito si desea apoyarme y nos vemos la próxima vez. Quiero decir, no es mucho asumir que Gendo fue abusivo con su esposa considerando todas las otras cosas horribles que lo vemos hacer. Y, francamente, su obsesión por su esposa es tan fuerte que de alguna manera no se siente como el amor verdadero. ¿No sería criar bien a Shinji y asegurarse de que Shinji esté feliz sería el primer paso para rendir homenaje a Yui si Gendo realmente la amaba? Capítulo 5. Gendo es despedido.
Es un hecho bien conocido en el famoso juego de estrategia Civilization, que las civilizaciones orientadas a la ciencia, como Babilonia, casi siempre son escandalosamente dominadas. Esto se debe a que para poder desbloquear cualquier función, ya sea militar, cultural o de otro tipo, primero debe investigar la tecnología para ello. Esto hace que cada tipo de victoria sea, en última instancia, una especie de victoria científica, ya que una civilización que se especializa en ciencia puede obtener cualquier tipo de victoria con facilidad, ya que puede usar tanques y bombarderos mientras los enemigos siguen usando espadachines y caballeros patéticamente anticuados. Puede estar usando bancos para generar dinero rápidamente y minas para buscar oro mientras el enemigo no puede hacer nada de esto para traer efectivo, y estar levantando catedrales y parques temáticos para bombear cultura mucho antes que los cerdos incultos que están científicamente rezagados. Los oponentes incluso saben lo que significa la palabra cultura. En palabras simples, la ciencia y el conocimiento resuelven casi todo, mientras que la mayoría de las otras características resuelven solo una cosa y son específicas de la edad. Los romanos pueden tener legiones, pero una vez que dejan atrás la edad medieval, se vuelven inútiles. En una nota similar, hay un error bien conocido en Civ que se convirtió en un meme popular conocido como Gandhi nuclear. El nivel de agresión de Gandhi se establece en 1, lo que lo convierte por defecto en el líder más agradable y pacífico del juego. Sin embargo, más adelante en el juego, un error de codificación hace que este valor vuelva a 255, el nivel máximo de agresión posible. Esto suele ocurrir en el momento en que las armas nucleares se están desarrollando por primera vez y esto hace que Gandhi, generalmente increíblemente pacifista y amigable, comienza a bombardear a todos con ataques mortales mientras declara cruelmente nuestras palabras están respaldadas por armas nucleares. Esta falla claramente ha tenido un efecto muy astronómico en la cultura pop en general. Muchos personajes que comienzan un programa o una película como los más tranquilos, no violentos y menos poderosos a menudo terminan convirtiéndose en una potencia divina a tener en cuenta más adelante, especialmente si son un protagonista o el amigo del protagonista. Por tanto, es obvio que existe más de un Gandhi nuclear. Nuevas identidades. Shinji igual Woody, el sheriff leal que nunca deja atrás a sus amigos. Mari igual Jessie, la vaquera cantora con la que nunca te aburrirás. Rey igual Do, el pastor iluminado. Su apariencia es lo suficientemente caliente como para derretir tus ojos. Su bondad es lo suficientemente fuerte como para derretir tu corazón. Kaworu igual Boots, el heroico guardabosques espacial. Se cayó, pero está cayendo con estilo. Woody nunca había sido más feliz en su vida que ahora. Siempre había puesto a California o Fusa en la parte superior de su lista de deseos porque combinaba sus 3 cosas favoritas en la vida. Buen sol y una agradable temperatura cálida incluso en los meses de invierno. Sufría de depresión estacional cuando hacía frío. El salvaje oeste, ya que para Woody era donde residía toda la verdadera cultura y diversión del mundo. Y el país de la libertad y la libertad. Estados Unidos era el único país del mundo en el que Nerf y CL no tenían mucha influencia y, fiel a su nombre, los estados se preocupaban profundamente el uno por el otro. Ese no había sido el caso antes del impacto, pero Estados Unidos había aprendido de los errores del mundo mientras otros países se apresuraban a culparse unos a. Estaba mareado de alegría y alegría cuando el avión finalmente aterrizó en el aeropuerto de Pixar, el aeropuerto más grande de la nueva capital de California. Donde su estado de euforia se rompió brevemente por el hecho de que al desembarcar del avión en el aeropuerto con sus amigos detrás de él, cada señal parecía un galimatías absoluto y al intentar lo más cortésmente posible pedirle a un asistente del mostrador de información direcciones para salir del enorme complejo que parecía no tener salida con su inmensidad, solo tonterías incoherentes que le hacían doler el cerebro con cada sílaba que salía. Fue aquí cuando escuchó las mejores palabras que Mari, ahora Jessie, había dicho desde que tuvo el placer de conocerla convirtiéndose en la segunda persona en la que había confiado junto a Rey. Solo otra razón por la que siempre pensó que ella era increíble, incluso si Asuka la encontrara extraña. Lo extraño puede ser bueno a veces. Puedo traducir, Jessie ofreció amablemente en japonés, dándole a Woody un suave toque en su hombro. Dime lo que quieres decirle y te ayudaré. Vengo de Inglaterra, ¿sabes? Pregúntale por la salida. Woody pidió con gratitud, la parte de Shinji de él infinitamente complacida tanto con él como con el destino por elegir llevar a Mari y Kaworu junto con él y Rei después de todo.
Y Asuka dijo que la bondad era una debilidad. Jessie cumplió con la solicitud de Woody y, guiada por sus instrucciones, el grupo encontró la manera de salir de las costumbres con increíble facilidad. Nadie sospechó nada y fueron recibidos con los brazos abiertos a su destino. Nunca hubieran adivinado que el vaquero con una sonrisa orgullosa y que parecía estar en la cima del mundo mientras viajaba con sus amigos en un taxi hasta un hotel ubicado en Jessie que no estaba demasiado lejos del aeropuerto para quedarse hasta que hicieran más planes. De hecho, fue una vez el introvertido juguete para masticar de Nerf que apenas podía hablar, incluso cuando le exigían miedo por la gran cantidad de abuso que sufría todos los días. Y con Jessie traduciendo para el grupo, pasaron la semana siguiente en un lujoso y elegante hotel de 7 estrellas con pisos de baldosas doradas y alfombras de terciopelo. Donde el servicio se les brindó con un simple chasquido de dedo y por primera vez en sus vidas, los expilotos de EVA fueron los que recibieron el servicio en lugar de ser obligados a esclavizar a su empleador indiferente que no podía preocuparse menos por su bienestar. Donde pudieran tomar bebidas gaseosas, tomar el sol en el balcón hasta que se pusiera el sol y hacer todas las cosas normales que no pudieron hacer como pilotos de EVA a quienes se les negó la infancia y los derechos humanos a pesar de todo lo que hicieron por el mundo. Jugaban videojuegos. Dormían hasta bien entrada la tarde cuando no tenían ganas de levantarse. Y cantaron y bailaron, Woody y Bo, antes Rei, mirándose el uno al otro con ojos profundos y llenos de amor, mientras que Boots, antes Kaworu y Jessie, hacían lo mismo entre ellos, aunque en menor medida. La vida fuera de Nerf era buena. Incluso el impacto no le había quitado todo lo que era agradable y puro en el mundo y era una pena que aquellos en Tokio 3 que habían dejado atrás no se dieran cuenta de esto. Rei tenía razón cuando le dijo a Asuka que había una buena vida más allá de EVA y el pilotaje, y era una lástima que Rei fuera lo suficientemente sabia como para seguir su propio sabio consejo. Una semana y unos días después y todavía nadie en Nerf pudo encontrar a Shinji o Rei. Mari y Kaworu también habían desaparecido misteriosamente, aunque a Gendo, el jefe, solo le importaba el paradero de su hijo y su hija adoptiva. Día tras día, el generalmente imperturbable jefe de la megacorporación que básicamente tenía a todo el mundo bajo sus manos comenzó a desestabilizarse aún más mientras pensaba en las terribles implicaciones de nunca volver a ver a su hermosa esposa Yui con Rei desaparecida y enojado por la idea de que su hijo había tenido la osadía de dejar atrás a su padre y a su jefe de mando. Hizo que todo Tokio 3 buscara cualquier señal de los dos niños, a veces con ventanas rotas y puertas rotas solo para que un edificio se volviera del revés en su loca búsqueda del primer y tercer hijo de Nerf. Le importaban un carajo Mari y Kaworu. De hecho, estaba un poco feliz de que ya no necesitaba prestarles dinero o atención. Cuando eso no funcionó, desplegó la totalidad de su arsenal de soldados para registrar tantas ciudades de Japón como le fuera posible. Una corte registró una ciudad mientras las otras registraron otra. Usó los artilugios más avanzados que el dinero podía comprar, imágenes satelitales y dispositivos de seguimiento de señales que costaban una fortuna y que extorsionaba aumentando los impuestos hasta un clímax aterrador. La gente de Tokio 3 ya estaba muerta de hambre y triste, pero el fuerte aumento de sus ya ridículos tributos a Nerf los volvió locos. Las puertas, ventanas y muebles destrozados que Nerf dejó alrededor de sus casas, por los que no obtuvieron ninguna compensación, no ayudaron en lo más mínimo. ¿Por qué todos ustedes son tan inútiles? El jefe de Nerf gruñó un día sentado en su silla de mando con los pocos miembros de Nerf que no estaban ocupados en su loca búsqueda de su hijo y su hija adoptiva, la doctora Ritsuko Akagi entre los reunidos ante él. ¿Por qué ninguno de ustedes puede hacer nada bien? Bueno, hemos intentado todos los medios a nuestra disposición para localizarlos a los dos. Lo hemos hecho, pero eso no nos hace inútiles. Ritsuko intervino gentilmente, su nueva devoción por su nueva causa le dio una confianza que nunca antes había tenido. Y aunque era estrictamente una científica que no creía en los milagros, algo en sus huesos esa mañana le había dicho mientras caminaba fatigosamente hacia la sede de Nerf para soportar otra agotadora rutina, que hoy sería el comienzo de algo brillante si lo intentaba. Lo suficientemente duro como para hacerlo brillante. Normalmente lo descartaría como una tontería, pero le había prometido a Shinji que al menos lo intentaría. Si cada vez que ganaba una batalla contra un ángel era un milagro, entonces existía la prueba de que los milagros existían. Todas las veces que estaba seguro de que había muerto, cuando ella misma, como científica jefe, predijo una muerte segura, pero él no murió. No había otra explicación.
Pero si ella no tomaba nada más de las cosas que Shinji le había enseñado a través de acciones que hablaban 1000 millones de veces más fuerte que las palabras sin sentido, los milagros podrían suceder, pero solo si empujabas para que sucedieran. Gendo pareció irritarse por el sarcasmo en su respuesta, y puso los ojos en blanco un poco molesto. Usted, Dr. Akagi. Se supone que usted es el científico jefe. ¿Por qué es que una simple tarea como esta confunde incluso a usted? Esta no es una tarea trivial. Los dispositivos de rastreo que me encargaste escanearon tantos rincones de este país como fue posible y todos resultaron negativos. No es mi culpa si estos sensores altamente avanzados dieron negativo. Quizás se había apresurado un poco a declarar que era inocente de la culpa. O tal vez Gendo estaba volviendo a tener uno de sus días libres. De cualquier manera, algo en su comentario bastante inocente provocó una mueca de sospecha en el hombretón que se inclinó ligeramente hacia adelante en su silla mientras ponía el puño en la barbilla y la miraba con un aire inquietante de escrutinio. Creo que estás escondiendo algo, dijo, su voz ya cerca de un grito tan temprano en la conversación. Cuando alguien me habla de la manera condescendiente e irrespetuosa que me estás hablando en este momento, significa que estás mintiendo. Creo que estás mintiendo. No entiendo, mintió Ritsuko, su feroz e inflexible respeto por Shinji y sus amigos mantenía su tono optimista y su contacto visual con la pesadilla de su existencia nivelada y sin pestañear. ¿A dónde quieres llegar? Creo que sabe algo, doctor. Y creo que, por su propio bien, debería decirme lo que sabe sobre la desaparición de mi hijo y Rei ahora mismo, antes de que me vea obligado a tomar medidas disciplinarias en su contra por su traición a mi organización. Sus ojos se entrecerraron. Eres una doctora inteligente, y creo que sabes muy bien que ocultar información por trivial que sea a tus superiores y especialmente a mí, es equivalente a traición y sabes muy bien cómo tratamos con los traidores. Su voz era suave, pero Ritsuko se dio cuenta de que estaba muy tentado de alzarla a la menor provocación. Normalmente, esto la haría lo suficientemente sumisa como para arrastrarse por su misericordia, pero algo en la expresión llorosa de Shinji después de una gran reprimenda de la mayor Misato calmó cualquier miedo que el Dr. Rubio tuviera en este momento. ¿Era hora de dar un paso al frente o era hora de retroceder? Y solo había una respuesta para Ritsuko después de todo lo que Shinji y Rei habían pasado por ella y todos los demás. Así que te sugiero que me reveles lo que sabes de la desaparición de Shinji y Rei, en este instante. Gendo amenazó con una serpiente como un siseo. Era un cartucho de dinamita cuya mecha ya había sido encendida y se estaba reduciendo rápidamente a una enorme y destructiva explosión. Me dirás todo lo que sabes, o las cosas se pondrán muy desagradables para ti. Mientras escupía esa frase con los dientes apretados, los miembros restantes de NERV que estaban más atrás de su comandante que Ritsuko comenzaron a temblar y temblar. El miedo había sido su arma para mantenerlos obedientes a él a través de todas las humillaciones que él les había infligido sádicamente a todos y cada uno de ellos, y ahora no era diferente. Solo dile lo que sabes, Ritsuko. Por favor. Por nuestro bien. Maya Ibuki susurró suplicante en un susurro tembloroso apenas audible mientras se llevaba las manos a la cara temblorosa. Quería que Shinji estuviera escondido de su padre abusivo tanto como de Ritsuko, pero incluso ella tuvo el buen sentido de no desear la ira de Gendo sobre su mejor amiga y enamorada secreta. Ritsuko escuchó la súplica de Maya y por un breve segundo se detuvo para reconocer al teniente cuyo cabello castaño corto y expresión tímida la hacían lucir como un clon casi completo de Shinji. Maya sonrió por ese segundo mientras sus ojos se deslizaban uno frente al otro. Ritsuko iba a recobrar el sentido y no molestar más al jefe, y podrían seguir siendo miserables juntos en NERV en lugar de estar solos. Lo siento, Maya. Pero no puedo decepcionar a Shinji ahora. Y tú tampoco lo harías. Esto tiene que hacerse. Ella simplemente susurró mientras se volvía hacia el jefe, haciendo que Maya negara con la cabeza mientras las lágrimas nublaban su visión. Su Ritsu-senpai era tan bueno como entrar en las fauces de un ángel salvaje. Ritsu-senpai estaba muerta. Sin embargo, su adoración por Shinji que compartía con Ritsuko le hacía imposible siquiera maldecir la razón por la que Ritsuko había elegido la muerte. No te voy a decir nada. Ritsuko insistió firmemente, su voz clara e inquebrantable a pesar de su evidente terror por el irascible magnate de cabello oscuro que tenía el mundo en sus manos. Gendo, por lo general sin emociones, estaba atónito. ¿Cómo se atrevía su amante a desafiar sus órdenes?
Su rostro se arrugó un poquito. Vas a decirme todo lo que sabes sobre dónde escondiste a mi hijo Yami Rei, antes de que se tomen severas acciones disciplinarias en tu contra. En este instante. Y explotó de su silla, blandiendo sus puños con impaciencia mal contenida mientras miraba a Ritsuko y al resto de sus subordinados con una mirada más animal que humana. Su velo de cordura que había enmascarado hábilmente su locura desde el día en que perdió a su esposa Yui, estaba comenzando a despegarse. Solo un poco más y el mundo al que has hecho daño durante tanto tiempo te verá por el bruto que realmente eres, se dijo mentalmente Ritsuko mientras tomaba un respiro y se preparaba para la increíblemente brutal batalla cuesta arriba de voluntades que estaba a punto de emprender. Comprometerse con el monstruo que había hecho de su vida un infierno desde el día en que lo conoció. No necesitaba ayuda de nadie. Necesitaba hacer esto sola. Esta fue su redención por todos los males que había cometido en la ira ciega por la que aceptó toda la responsabilidad a pesar de que Gendo maltrató a su madre y ella era la causa principal. Este era su rito de penitencia. Y lo llevaría hasta el final como una verdadera heroína. Eso fue amor. Este fue un sacrificio. Eso fue valentía. No un hombre fuerte golpeando a una víctima débil e indefensa, sino un guerrero solitario luchando a pesar de que las probabilidades estaban en contra de la victoria sabiendo que era lo correcto. Esta era su única y última oportunidad de demostrar a todos los que le importaban, que era capaz de sentir empatía y hacer lo correcto. Shinji me hizo prometer que no diría absolutamente nada. Y cumplo mis promesas. Y sé que si te digo dónde está, lo matarás. Ritsuko reiteró una vez más, poniéndose más alta mientras vocalizaba cada palabra de pasión mientras un fuego interior ardía dentro de sus usualmente fríos y vidriosos ojos. Entonces morirás aquí, y ahora mismo, respondió Gendo furiosamente mientras llevaba la mano que mantenía debajo de su escritorio de mando para revelar un revólver cromado que afortunadamente todavía no apuntaba con el cañón hacia arriba. Dime dónde están Shinji y Rei, en este instante, o sufrirás las consecuencias de la traición. Al ver el revólver, Ritsuko afirmó que su plan estaba funcionando. Gendo estaba mostrando sus verdaderos colores y dejando caer su fachada. Ella solo necesitaba presionar un poco más y su reinado tiránico de brutalidad injusta terminaría por fin. Había llegado el momento de sacar a la luz las citas de la literatura clásica que nunca pensó que tendría la oportunidad de compartir con nadie. Después de todo, los años de diligente formación académica no fueron en vano. Puedes encadenarme. Ella citó, invocando la postura y estatura de un Mahatma Gandhi de pie triunfalmente con su bastón de madera. Puedes torturarme. Incluso puedes destruir este cuerpo, pero nunca aprisionarás mi alma. Alma. Sonaba igual que Rei con esa última parte y eso fue bueno. Es una pena que, a diferencia de Rei, este fuera su único cuerpo y que cuando murió, murió. O bien. No juegas conmigo, Ritsuko. Dime lo que quiero saber ahora mismo, o te mataré. Primero dispararé a tus piernas y luego a tus brazos y luego a cada parte de tu cuerpo. Lo lograré. Lo más lento y brutal posible y lo juro, gritarás con todo tu corazón. Te daré una última oportunidad. Dime lo que sabes del paradero de Shinji y Rei y te perdonaré. Gendo estaba visiblemente temblando cuando gritó esta última amenaza, sus palabras tuvieron el efecto de martillos en cada persona en la habitación sin la orgullosa y desafiante Ritsuko que estaba imperturbablemente erguida más que nunca, luciendo más como un gobernante que un gobernante. Dr. Akagi, su médico Akagi había cambiado. Y ahora todos en Nerf, incluida Maya, podían verlo. Entra allí, Ritsu-senpai alentó Maya, con una voz que, una vez más, era demasiado baja para que Gendo la escuchara. ¿Y por qué te importa lo que le pase a mi estúpido hijo de todos modos? Es solo un fracaso. Un monstruo sin corazón humano. Gendo dejó brevemente sus gritos para preguntar con fascinación mórbida. ¿Desde cuando el científico jefe tiene emociones humanas como el amor y la devoción de todos modos? Realmente quería saber. La multitud jadeó. Un hombre al que no le importaba su hijo cuando su esposa claramente lo hacía en el breve tiempo que había estado viva. Impactante, simplemente impactante. Desde el día en que me salvó. Ritsuko respondió de inmediato sin dudarlo ni necesidad de pensar en sus palabras, lo que hizo que todos jadearan de nuevo cuando aún no se habían recuperado por completo, dejándolos increíblemente sin aliento y mareados mientras los ojos de Ritsuko ardían con un infierno interno que podía quemar acero reforzado.
Ritsuko echó un breve vistazo a la maravilla y el asombro en cada miembro de los ojos de Nerf que no era Gendo, y supo que estaba haciendo lo correcto tanto moralmente como por su propio orgullo. Era hora de revelar aún más de la verdad y abrir un poco más los ojos ignorantes de todos. El día después de que saboteaste a Jed solo Gendo, y sí, aunque no puedo probar que lo hiciste, no creo que nadie aquí lo dude después de tu reacción indiferente a la pérdida de una herramienta tan útil, y después de todas las otras monstruosas atrocidades cometidas, la explosión prendió fuego a un laboratorio en el que estaba trabajando. Traté de escapar, pero una viga del techo cayó sobre mí, inmovilizándome. Intenté con todas mis fuerzas moverme, pero los vapores del fuego me hicieron demasiado débil para hacer algo. Llamé por ayuda que nunca llegó, antes de que finalmente me rindiera y simplemente me quedé allí con las piernas completamente inmovilizadas, esperando morir. Pero justo cuando lo último de mi conciencia me abandonó, el fuego bloqueó la puerta que me hubiera llevado a la salida de incendios más cercana se extinguió con una ráfaga de espuma. Y justo cuando casi me desmayo, vi nada menos que a nuestro piloto principal y a nuestro primer hijo Shinji con un extintor de incendios que arrojó al agacharse para recoger el rayo que me atrapó y me levantó. Vi cuando me levantó del suelo que estaba cubierto de horribles quemaduras tanto en la cara como en los brazos y que parte de su camisa se había quemado y se estaba ahogando. Hubo un silencio sepulcral alrededor de la habitación mientras Ritsuko narraba su experiencia cercana a la muerte. Ni siquiera Gendo tenía nada que decir hasta el momento. Algunos de los miembros menos estoicos de Nerf, Aoba y Maya entre ellos, derramaron una lágrima. Una lágrima que era una amalgama retorcida de la vergüenza que sintieron por no haber estado allí en ese momento crítico para salvar a un colega tan importante y el orgullo que ahora compartían por el niño al que habían subestimado tanto. Shinji debería haber obtenido una medalla por eso. Y si él estuviera aquí ahora mismo, habría sido una decisión unánime de cada miembro de Nerf en la sala en ese momento darle uno. No era solo un piloto mucho mejor de lo que su padre y el mayor Misato le habían dado crédito. Era una verdadera leyenda cuyas hazañas deberían haberlo inmortalizado en un salón de la fama. Ritsuko se volvió hacia Gendo y lo paralizó brevemente con una mirada penetrante a la que ni siquiera él era completamente inmune. Gendo. Tú causaste esa explosión privándonos de la única oportunidad que teníamos de un arma más eficiente que sería mejor para los pobres niños a los que hemos sometido a tal horror, sin importarme un carajo si me mataría o no. Mientras Shinji arriesgó su propia vida para salvar la mía, a pesar de que yo no merecía nada de él después de todas las veces que lo dejé sufrir por ti, y las manos de todos los demás por mi propio maldito egoísmo. Y desde ese día, él estuvo en deuda conmigo. Ese día me miré detenidamente y me di cuenta de que necesitaba cambiarme. Necesitaba al menos tratar de ser una persona más amable. Porque fue su amabilidad lo que me salvó. Es su amabilidad la razón por la que todavía estoy vivo en este momento. Deja de decir tonterías y responde mi pregunta, mujer estúpida. ¿Dónde escondes a Shinji y Rei? Gendo simplemente exigió cuando la conmoción momentánea que la ardiente mirada de Ritsuko lo había retenido momentáneamente, desapareció y él la interrumpió a mitad de la frase. Bueno, ¿por qué no respondes a mis preguntas para variar? ¿Por qué eres tan malo con todos aquí? Ritsuko simplemente preguntó en respuesta, ignorando flagrantemente su pregunta. ¿Qué te hicimos? ¿Qué te hice yo? Ella sostuvo su cabeza por un momento, con un triste recuerdo. Sentí pena por ti cuando perdiste a tu esposa Gendo. Quiero decir, aunque no éramos cercanos, todavía pensaba que Yui era una buena mujer que merecía algo mejor. Traté de consolarte. Honestamente traté de consolarte. De mi sincera preocupación por ti. Traté de darte el pésame por tu sufrimiento. ¿Eso no significa nada para ti? No eres Yui. Dijo simplemente en una burla, por un breve momento sonando cerca de un sollozo. Nunca lo fuiste y nunca lo serás. Así que no la arrastres en esto. No soy yo quien la arrastra a esto. Y aquí Ritsuko reunió la expresión más severa, estricta y furiosa que pudo mientras fruncía los labios. Estaba claro que ya no podía estar más disgustada con Gendo en este momento, incluso si quisiera. Lo eres. Tú eres el que se niega a dejar de lado el hecho de que fue mayormente tu culpa que tu esposa decidiera dejarte. No hagas acusaciones tan locas e irracionales. Amaba a mi Yui. Su muerte fue puramente un accidente. Uno no tiene simplemente un accidente. Gendo. Especialmente no alguien tan cuidadoso y amado como Yui.
Nadie en Nerf tenía nada parecido a un resentimiento contra ella, yo estaba un poco celoso, pero eso era todo. Ciertamente no lo haría. La deseo muerta. Tú eres el irracional. Ritsuko señaló con calma como una maestra que describe el funcionamiento de una pregunta a un estudiante. Gendo abrió la boca para intentar defenderse una vez más, pero Ritsuko lo golpeó allí. Traté de hacerte feliz, Gendo. Todos lo hicimos. Todos tratamos de ayudarte a ver más allá de esta tragedia, pero trataste nuestros esfuerzos como si fuéramos pura basura. Nos castigaste severamente cuando incluso mencionamos a Yui y tú todas las fotos de ella las guardamos aquí, destruidas. Así que debo preguntarte, si amabas a Yui tanto como dices, ¿por qué? Gendo no hizo ningún intento por responder, simplemente la miró con repugnancia mientras se acariciaba la lengua gravemente herida. No estaba acostumbrado a discusiones tan largas y extenuantes, siendo el criador antisocial que era incluso antes de perder a Yui. ¿No crees que Yui hubiera querido que trataras bien a Shinji? ¿No crees que ella querría que siguieras mejorando a Nerf, habiendo trabajado tan duro en nosotros toda su vida? Nerf era el orgullo y la alegría de Yui y también lo era Shinji. La escuché explícitamente decirme eso una vez. Si alguien aquí está faltándole el respeto, eres tú, Gendo. Tu pobre hijo trabaja día y noche para hacerte sentir orgulloso, para que todos los que conoces se sientan orgullosos. Nunca dice nada malo de nadie, incluso cuando gritarle en la cara e insultarlo de todas las formas posibles. Y ni una sola vez consideras que si Yui estuviera aquí, probablemente te golpearía por lo que estás haciendo. Cállate, solo cállate, idiota. Gendo ladró a todo pulmón, forzándolos instantáneamente. Conoce tu lugar, puta desobediente. No amas a Yui, Gendo. Si lo hicieras, te darías cuenta de que es hora de dejarla ir. Lo dije antes, pero lo diré de nuevo porque realmente me preocupo por ti. Siento que hayas perdido tu esposa, realmente lo soy. Pero muchas personas pierden a sus seres queridos todos los días. Ritsuko inclinó la cabeza y sollozó ligeramente. Pensó en Shinji y su madre Yui, Asuka y su madre Kyoko y, por último, en ella misma y en cómo se arrepintió de que las últimas palabras que le dijo a la difunta Naoko Akagi antes de su inoportuno asesinato, el suicidio de una rey anterior, fueran las palabras "no lo eres. Mi madre". Pero eso no los convierte en psicópatas delirantes. Cierra tu trampa antes de que lo haga yo mismo. Gendo ordenó, apuntando con su arma a Ritsuko haciendo que todas las demás personas en la habitación, excepto ellos dos, dieran un paso atrás por el miedo. Una persona con una pistola era como un dios entre los hombres. Al continuar burlándose de Gendo, Ritsuko estaría desafiando a un dios de la muerte con el poder de acabar con su vida con solo hacer clic en un gatillo. Seguramente ella no fue lo suficientemente estúpida como para intentar algo tan... Mátame entonces. Pero nunca sabrás a dónde han ido Shinji y Rei. No me importa morir. Ya he perdido a todos mis seres queridos. Mi padre murió en un accidente de laboratorio probando los EVA, y mi mamá. Bueno, creo que sabes lo que le pasó. Dijiste un insulto terrible e irreflexivo sobre mi madre frente a Rei sabiendo que ella no sabía mejor que era un insulto y sabiendo muy bien que cuando inevitablemente se lo dijo a mi madre ya muy deprimida, la lastimaría de la manera más íntimamente dolorosa posible. Sí, Gendo. Mataste a mi madre. La mataste con tanta seguridad como si la apuñalaras en el pecho con un cuchillo. Rei puede haber sido quien le dio el golpe mortal, pero usted fue quien puso esas horribles palabras en su boca. Se sintió increíblemente aliviado y catártico al finalmente sacar esto de su pecho. Afirmarse a sí misma al menos que Rei no era tan culpable como había pensado que era durante mucho tiempo y echar la culpa a quien debía. Como le había enseñado el vanaglorioso pero increíblemente estúpido Rey Leónidas en la clase de historia, disparar al mensajero era poco profesional y llanamente mezquino, por más de moda que pareciera fue lo que condenó a Esparta. Pero afortunadamente esto no era Esparta, o al menos no lo sería más una vez que Gendo se fuera. Ella estaba casi allí ahora. ¿Quieres saber dónde están Shinji y Rei? Te lo diré. Están felices juntos en algún lugar donde no puedas encontrarlos nunca más. Rei finalmente está libre de tu influencia egoísta y finalmente libre para dar todo su amor y afectos a Shinji. Y nunca la volverás a ver. Vivirás el resto de tu vida sabiendo que están viviendo una buena vida juntos en la que no tienes parte. Y sabiendo que Rei ama a Shinji, pero ella te odia.
Gendo trató de mantener su fachada severa y seria, pero por la leve sacudida en su cuerpo, Ritsuko sintió que estaba ganando ventaja y sin piedad aprovechó su ventaja. Nunca volverás a ver a Rei. Y en cuanto a Yui, nunca la volverás a ver tampoco. Vivirás sabiendo que la ahuyentaste con tu crueldad egoísta y nunca podrás recuperarla. ¿Alguna vez? La imagen combinada de un Shinji feliz y sonriente, una habitación vacía en su mansión desprovista de Yui y la negativa de SL de desviarle más fondos para su extravagante estilo de vida cuando no podía proporcionarles lo que querían, finalmente comenzó a debilitar la psique de Gendo. Sus manos comenzaron a temblar, eventualmente tan temblorosas que dejó caer su arma al suelo ante el jadeo de todos los espectadores en la habitación sin Ritsuko. Su expresión era un poco menos dura y un poco más infantil y desesperada cuando volvió a mirar al científico jefe. Por favor. No hagas eso. Solo dime dónde está. Dime y te daré más dinero del que puedas imaginar. ¿1.000 millones de yenes? ¿2? Simplemente diga su precio, doctor, y dígame dónde está mi rey. Necesito saber. Simplemente lo hago. Todos miraban a Ritsuko como si fuera la mujer más afortunada que existía. 2.000 millones de yenes ofrecidos por el tacaño más codicioso del mundo eran suficientes para comprar la felicidad eterna para el resto de su vida. Seguramente, como científico jefe, el buen doctor no sería tan estúpido como para no. Tu dinero no puede salvarte más de lo que puede salvarme a mí. Ritsuko replicó bruscamente, sus palabras como dagas sin rastro de duda. No venderé niños tan agradables e inocentes contigo sabiendo lo que les harás cuando los recuperes. Así que gracias por la oferta, pero prefiero que me dispares. Nunca verás a Rei o Yui nunca más mientras vivas, y en cuanto a Shinji, finalmente ha encontrado la paz y la alegría lejos de ti y no hay nada que puedas hacer al respecto. El énfasis en la palabra nunca y el uso de los nombres Rei y Yui en la misma oración 2 veces seguidas fue finalmente lo que hizo que Gendo se quebrara. Finalmente estaba sucumbiendo al decidido golpe verbal de Ritsuko y ella finalmente había dominado por completo el arte de la conversación, pudiendo derrotar incluso al psicópata más estoico y sin emociones en una batalla verbal de voluntades. Incluso antes de que abriera su boca temblorosa una vez más, Ritsuko sabía lo que se avecinaba. Una lástima que el gran Sigmund Freud no pudiera estar vivo para ver cómo su teoría una vez más se hacía realidad. El jefe de NERF, y por extensión todo el mundo conocido sin SL, finalmente estaba experimentando lo que se llamó un desliz freudiano. Si no recupero a Rei, no puedo usarla para iniciar el próximo impacto. Gimió, tan envuelto en su desesperación que olvidó el hecho de que estaba en la habitación con varios de sus empleados. Y si no comienzo el próximo impacto, no puedo recuperar a Yui. Y si no recupero a Yui, tengo que mantener vivo a Shinji. Y no quiero mantener vivo a Shinji porque yo... ¿Qué fue lo que dijiste sobre un impacto? Dijo Ritsuko, nunca más orgullosa de sí misma de lo que estaba ahora. ¿Y sobre usar a una niña dulce e inocente para dicho impacto? No dije nada sobre un impacto, intervino patéticamente en un frenético agarre de las pajitas que habían estado mucho tiempo fuera de su alcance. Lo hiciste. Dijiste impacto. Y claramente dijiste que ibas a usar a Rei para el impacto y que ibas a matar a tu hijo después del impacto. Ritsuko sonrió mientras se volvía hacia la multitud que ahora charlaba salvajemente entre ellos, en su mayoría murmurando la palabra impacto en distintos tonos de miedo y sorpresa. Todos ustedes también lo oyeron, ¿no es así? Quiere iniciar otro impacto, y quiere matar a su hijo y a su hija adoptiva al hacerlo. No me lo estoy inventando, ¿verdad? Ritsuko extendió los brazos para enfatizar cuánto tiempo había pasado desesperadamente tratando de convencer a otro miembro de NERF de las verdaderas intenciones malvadas de su jefe. Por supuesto, todos lo escuchamos decirlo. Maya estuvo de acuerdo de inmediato, burlándose de Gendo con un aire de pura rabia mientras lo decía. Estabas diciendo la verdad todo el tiempo, Ritsuko. Realmente deberíamos haberlo sabido antes, coincidió Aoba, mientras blandía sus puños al estilo de un guerrero. Eso explica muchas cosas. Se escuchó otra voz de fondo que Ritsuko no reconoció. Se volvió hacia Gendo, que ahora hacía dolorosamente una mueca de dolor, quien bien podría haber cambiado su nombre a Winston Paine con lo patético y cobarde que parecía ahora entre las burlas de sus empleados, para insistir en que no dijo nada. Se acabó el juego, jefe Ikari dijo en voz baja en un tono suave y burlón de cortesía fingida. Se acabó.
No vas a comenzar el próximo impacto porque les has mostrado a todos aquí quién eres realmente. Si sientes algún amor en el mundo por Yui o alguien aquí que una vez fingiste preocuparte, por favor da un paso abajo ahora. Lo ayudaremos a superar esto. Podemos consolarlo. Podemos encontrar la ayuda mental que necesita para superar su dolor. Podemos continuar brindándole un excelente tratamiento. Pero no permitiremos que usted se quede a cargo. Algunas lágrimas cayeron al suelo junto a donde estaba el finalmente roto jefe Ikari. Luego, con un suave golpe, agarró su revólver, lo levantó y descargó un solo tiro en dirección al científico rubio que había deshecho su red de mentiras que había mantenido desde el día en que perdió a Yui y quería recuperarla. Esta puta murió aquí y ahora. Desde el día en que Shinji la salvó de la explosión que su padre causó solo con su deliberado y secreto sabotaje de Jet, Ritsuko se había dado cuenta de lo valiosa que era la vida y se las arregló con pura fuerza de voluntad para dejar su mal hábito de fumar de toda la vida. Para compensar aún más el daño que había infligido a su cuerpo sin saber el valor de la buena salud, había practicado acrobacias y bailes en las 2 horas que solía pasar viendo la televisión en exceso, en parte también para tener una gran experiencia. Una mejor oportunidad de impresionar a su oficial de amor secreto Maya Ibuki cuando finalmente reunió el coraje para invitarla a una cita. Los beneficios de tener pulmones limpios y un régimen de ejercicio activo nunca habían sido más evidentes que en este momento cuando Ritsuko saltó fácilmente fuera del camino de la bala, causando que solo golpeara una pared detrás de ella. Todos gritaron cuando casi se tropezaron con ellos mismos en un apuro para librarse del camino de la bala vengativa de Gendo. Maya, ayuda. Ritsuko gritó en los pocos segundos que Gendo fue tomado por sorpresa por su negativa a quedarse ahí y recibir su bala como un perrito obediente. Luego volvió a estabilizar su expresión taciturna mientras apuntaba una vez más y disparaba. Ritsuko se inclinó hacia atrás, provocando que su siguiente bala volara sobre ella. Continuó inclinándose aún más mientras estaba de pie en su lugar, girando su cuerpo en varias direcciones diferentes mientras las siguientes 3 balas del revólver de 6 balas de su oponente llegaban hacia ella, perdiéndola por pocos centímetros cada vez. Tuvo menos suerte con la bala número 5 de 6, como si no golpeara en ningún lugar vital, le rozó ligeramente el hombro, lo que por leve que fuera, fue suficiente para finalmente derribarla y caer de espaldas con la cara mirando desesperadamente como la de Gendo. Una sombra ominosa cortó el poco de luz que aún brillaba sobre ella. Él miró maliciosamente mientras miraba a su víctima ahora incapaz de tomar represalias y levantó su revólver para que ella viera una vez más lo diferentes que eran las cosas en la vida cuando tú eras el que miraba por el cañón de un arma de fuego, y para recordarle cómo él siempre sería el que la controle. Realmente fue una vez más una pena que ella no fuera rey. Esa chica habría evadido ese disparo final como si no fuera asunto de nadie con sus reflejos mejorados como medio ángel. Solo humano, le dijo burlonamente el jefe de Nerf de cabello oscuro y ojos oscuros, aparentemente leyendo su mente en ese momento. Pero cuando Ritsuko se preparó para el frío vacío de la muerte y Gendo apretó el gatillo con más fuerza, fue rápidamente pateado en la espalda con tanta fuerza que lo hizo caer hacia adelante mientras dejaba caer su revólver, lo que provocó que este cayera al suelo sin causar daño. Disparo nunca disparado. Antes de que pudiera golpear el suelo, lo sujetaron con una llave en la cabeza con tanta fuerza que sintió como si su cuello se partiera como una ramita. El jefe liviano de Nerf se dio la vuelta con fuerza, su cuello todavía estaba firmemente agarrado para que no tuviera forma de respirar y mucho menos moverse para evitar su desaparición, para revelar que su asaltante y el oportuno salvador de Ritsuko no era otro que el teniente pacifista que temía. Su propia sombra, Maya. Esquiva esto, pidió cortésmente, al menos lo suficientemente cortés como para terminar su broma de mal gusto antes de clavarlo con un fuerte puñetazo en la frente mientras soltaba su agarre mientras caía y pateaba su revólver lejos de él. No necesitaba un arma para darle una lección a este cabrón. El jefe Ikari estaba aturdido pero no completamente inconsciente mientras caía impotente de cara al suelo. Inmediatamente, como si hubiera salido de algún tipo de trance, todos los ojos en la habitación se enfocaron intensamente en la ahora tímidamente sonriente Ritsuko mientras Maya la ayudaba a levantarse. Estaba claro, sin decirlo, que estaban esperando sus próximas órdenes de ella ahora que su antiguo jefe había sido cautivado y no apto para el mando. La científica en jefe se aclaró la garganta mientras se ponía de pie. Ella nunca había sido la que daba una orden, y aunque siempre lo había querido, se sentía extraño tener tanto poder en sus manos.
Era como si se hubiera convertido en otro Atlas, sosteniendo el peso del mundo sobre sus hombros sin poder dejarlo. Llévalo a las celdas de detención y enciérralo. Finalmente se las arregló para ordenar con voz frágil y algo vacilante. Ni siquiera había terminado su primera orden antes de que la multitud en la sala se apresurara a obedecer sin vacilar ni restringirse, tratando sus palabras como si fueran un evangelio. Inmediatamente, un grupo de soldados marchó hacia donde yacía el caído Gendo y lo levantó por los hombros mientras, con ojos aturdidos, miraba a Ritsuko con una mirada de pura incredulidad. Soy el jefe Ikari y te exijo que me sueltes en este instante. Trató de decir solo para ser completamente ignorado por todos y la única respuesta fue el oficial Aoba, quien cortésmente le exigió que se callara y que hiciera lo que le decían. En su último segundo antes de que los soldados ahora bajo el mando temporal de Ritsuko se lo llevaran, él la miró con un gemido de total desamparo y suplicante sumisión total y absoluta. Gendo Ikari, el segundo hombre más poderoso del mundo, finalmente se redujo a mendigar y suplicar. Ritsuko simplemente lo miró con un ceño fruncido suave y comprensivo. Necesitaba que él supiera que ella no era como él y que no seguiría sus malvados pasos. Eres un hombrecillo triste y extraño. Y tienes mi lástima. Adiós, Ritsuko respondió amablemente a su súplica antes de apartarse con simpatía, con la tristeza evidente en cada movimiento. Esperó a que el escuadrón que se llevara a Gendo saliera de la habitación antes de volver a hablar, esta vez con un poco más de confianza, pero todavía evidentemente encontrando incómoda su nueva posición de autoridad. Llama a todas nuestras unidades a la base y cancela la búsqueda de Shinji y Rei. Y después de eso, todos se toman el resto del día libre. Y al mediodía más tarde, después de que todos dieron la orden de que se abandonara la búsqueda y se fueran a casa para disfrutar de un merecido descanso, Ritsuko y Maya se sentaron a esperar su comida en un agradable café no muy lejos de la sede de NERV. La bondad en los ojos marrones de Maya, notó Ritsuko, era la misma que la de Shinji y también el mismo tono exacto. Sabía que su relación juntos sería duradera y memorable que los beneficiaría a ambos. Lo hiciste, senpai. Le ganaste. Maya vitoreó con júbilo, admiración extrema en cada palabra mientras levantaba las manos. Pero Ritsuko solo negó taciturnamente con la cabeza mientras respondía en un tono mucho más serio. Una de las cosas que a todo el mundo le encantaba de su científico jefe era que ella nunca se atribuía el mérito que no fuera suyo. No, Maya. Las malas costumbres de Gendo se mataron a sí mismo. El mal se destruye a sí mismo. Estaba condenado desde el día en que decidió intentar destruir el mundo. Era simplemente una cuestión de cuándo sucedió y solo podemos estar agradecidos, que fue mejor pronto que tarde. ¿Qué quieres decir? Maya intrigada, confundida de que la persona que le gustaba no celebrara más este momento de triunfo tan esperado. Antes de que mi madre se volviera loca, me dijo una cita muy inteligente. Creo que esa cita resume perfectamente toda la situación por la que está pasando el mundo en este momento. Ritsuko explicó pacientemente. Ella dijo que un rey sin compasión no merece un reino. No importa cuántas armas tengas o cuán grande sea tu tecnología, el mundo no puede vivir sin amor. Piénsalo. Shinji amaba a todos. Amaba a su padre. Amaba a sus compañeros pilotos. Amaba a su comandante y desde ese momento me salvó, está claro que nos ama. Entra en innumerables misiones peligrosas de las que personalmente predigo que le será imposible regresar con vida, y regresa con vida. Cada vez con resultados mucho mejores de lo que cualquiera de nosotros podría haber esperado. Hizo una pausa por un momento en la idolatría nostálgica de ese chico maravilloso. Sí, es cierto que Asuka tenía años más entrenando que él. Pero estaba bastante claro que no amaba a nadie más que a sí misma. Constantemente trataba a todos como si estuvieran por debajo de ella y nunca estaba agradecida por nada de lo que intentábamos hacer por ella. ¿Es una coincidencia que objetivamente hiciera lo peor de todos los pilotos de EVA que teníamos? Creo que no. Incluso Mari y Rei terminaron siendo las más frecuentes las que tuvieron que rescatar a Asuka que al revés. Supongo que todo simplemente prueba mi teoría de que necesitas tener un corazón amable para alcanzar la máxima frecuencia de sincronización contigo, Eva. Quiero decir, parece lógico considerando lo que Shinji ha hecho. ¿Dónde está Shinji de todos modos? Sé que no le dijiste a Gendo porque tenías miedo de lo que les haría, pero puedes decírmelo. Ritsuko miró tristemente a la ventana por unos momentos mientras daba su respuesta solemne. Cuando hago una promesa, Maya, la mantengo.
Y le prometí a Shinji que nunca le diría a nadie a dónde fue. Ni a Gendo, ni a nadie en Nerf, y lo siento Maya, ni siquiera tú puedes saberlo. Puedo decirte esto aunque mucho. ¿Dónde está ahora? Está a salvo y feliz. Todos sus sueños se han hecho realidad y finalmente ha encontrado valor en su vida con Rei a su lado. Se amaban tanto y ahora con Gendo fuera del camino, finalmente podemos estar juntos. Maya no pareció ofendida en lo más mínimo. Más bien, su admiración por su senpai solo se multiplicó por 10 ese día. Se necesitaba valor para ser tan firme en no romper la palabra a un ser querido. Era la verdadera forma de un soldado de Nerf, o diablos, cualquier soldado en cualquier lugar. Su senpai era una verdadera guerrera. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora, senpai? Con Gendo fuera, ¿quién se hará cargo de Nerf? Ritsuko pensó brevemente en esto por un momento. Sabía que si lo solicitaba, podría recibir la corona y el cetro de la segunda corporación más grande del mundo en una bandeja de plata sin tener que mover un dedo. Y le prometió a Shinji que al menos intentaría tomar el control de Nerf. Pero rápidamente se borró de la cabeza estos sueños irreflexivos cuando recordó los rumores que se estaban lanzando como confeti incluso cuando Gendo tenía todo el poder. El rumor de que de hecho consiguió su puesto por medios muy sucios al matar a un oficial tras otro hasta que él mismo estuvo en el poder. Ella no sabía si era cierto o no, y dudaba que alguien pudiera averiguar que hace cuánto tiempo había sido la ascensión de Gendo y cuán reservado había sido sobre todo. Ella negó con la cabeza alegremente. Ella no quería ese tipo de trofeo. Sería una victoria vacía y, además, solo hundiría a Nerf en otra era aún más oscura. Claudio intentó lo mismo con el padre de Hamlet y luego Hamlet intentó lo mismo con Claudio, y mira de dónde los llevó eso. Celebraremos elecciones democráticas para determinar el próximo líder. Ritsuko finalmente decidió. Es lo más justo que podemos hacer dadas las circunstancias. Después de todo, la autoridad debe derivarse del consentimiento de los gobernados y no de la amenaza de la fuerza. ¿Qué vas a hacer con Gendo? La expresión de Maya se volvió venenosa cuando pronunció el nombre del viejo comandante. La mera mención de esa sórdida serpiente era como un olor nocivo en sus sentidos. Le daremos un juicio justo con pruebas, derechos humanos y abogados. Dudo que tenga muchas posibilidades de obtener un veredicto inocente, pero una vez más, si al menos no le damos tanto, entonces lo haríamos. No seas mejor que él. Maya consideró brevemente enfurecerse porque esto era ser demasiado indulgente con un monstruo tan desalmado, pero el razonamiento de Ritsuko de que no serían mejores que él, la tranquilizó. Su senpai realmente era una buena persona, y todos los demás habían estado demasiado ciegos para verlo excepto ella. Realmente solo había una cosa más que la molestaba cuando la camarera llegó con sus respectivas comidas. Solo una pregunta más y podrían sumergirse en la deliciosa comida que fue la celebración de un brutal tirano derrocado. Una vez me dijiste, Ritsuko, que una y otra vez tenías a Gendo en una posición en la que fácilmente podrías haberlo matado. Dije que sí. Una leve inquietud ahogó las palabras del científico rubio, pero no de manera abrumadora tan sorprendente. ¿Por qué no lo mataste cuando tuviste la oportunidad? Podría haberte ahorrado muchos problemas. A Maya no le gustaba tener que usar la palabra matar en cualquier oración, pero cuando se dirigía a Gendo, ningún indulto era demasiado duro para él. Por lo general, no aprobaba ningún tipo de violencia, pero realmente necesitaba saber por qué se permitía que un monstruo así viviera tanto tiempo. Y nunca podría dormir profundamente por la noche hasta que lo supiera. La respuesta que dio Ritsuko fue sorprendentemente rápida y se mostró inusualmente indiferente cuando lo dijo. La indiferencia hizo poco para ocultar el desinterés y la caritativa naturaleza de bondad de Ritsuko. Realmente no sé si esto responde a tu pregunta o no, Maya. Demonios, ni siquiera sé si hay una manera correcta de explicar por qué o si alguna vez la habrá. Supongo que cuando realmente te pongas manos a la obra, supongo que es porque todavía soy un niño. Matar es para adultos y todavía soy un niño. Y por eso me alegro de que Shinji se haya escapado. No estaba listo para manejar una máquina de matar y nunca lo estaría. Diga lo que quieras sobre eso, pero es una de las muchas razones por las que me agradaba. Porque tú y yo somos como él. Tampoco nos gusta matar. Capítulo 5. Hurra.
Ver el mayor problema en Evangelion 3 es que Misato ignoró por completo a Asuka incluso cuando rompió una ventana con un puñetazo, que debe haber costado mucho dinero, y se desahogó por completo con el pobre Shinji a pesar de que él es la razón por la que están incluso vivo en primer lugar. Una trama cliché es cuando un chico malo intenta resucitar a su ser querido de entre los muertos y está dispuesto a destruir el mundo entero para hacerlo. Hay muchos problemas con esto. 1. Si el ser querido regresa, ¿crees que les quedará algo para disfrutar en el mundo ahora destruido sin comida ni entretenimiento? No lo creo. 2. El ser querido por lo general moría como sacrificio para salvar a otras personas que le importaban. Así que matar a esa gente es un insulto a su sacrificio. Es una falta de respeto y socava la razón por la que murieron. 3. Si su ser querido regresa, ¿crees que estarán felices con lo que ha hecho el villano? Se enamoraron de una persona amable y compasiva que no mató y ahora la persona de la que se enamoraron se fue y fue reemplazada por un monstruo. Otro cliché es cuando el héroe usa un método tan brutal como el villano para llegar al poder. Si un chico malo llega al poder matando y el bueno hace lo mismo, no han arreglado nada. Acaban de enviar el mensaje de que puedes llegar al poder matando y el círculo vicioso se repetirá una y otra vez. Un buen chico necesita tratar bien a todos. Incluso el villano. De lo contrario, no es un buen tipo. Si realmente cree que alguien está equivocado, debe explicar por qué y luego probarlo. No se toma la ley en sus propias manos si no es un legislador, a menos que se encuentre en circunstancias extremas. Pero aquí estamos, un capítulo en el que Gendo finalmente es derrocado en un golpe no violento y Nerf comienza a mejorar. Gracias chicos por leer y por favor comenten si quieren apoyarme. Intentaré verlos pronto. Y felicitaciones a Ruiwo por ser el dios increíble de lo increíble por sus críticas. Me quito el sombrero ante ti, Ruiwo.